Una débil señal llegó al Consejo de los Zephyr, la raza más sofisticada de la galaxia, atrayendo su atención hacia un planeta que habían pasado por alto. La Tierra era un mundo pequeño y modesto, enclavado en un remanso de la Vía Láctea. Sus habitantes, felizmente inconscientes de sus vecinos cósmicos, los fundadores de Zephyr. Transmisiones curiosas, una mezcla de idiomas, símbolos e imágenes peculiares que, de alguna manera, transmitían un pulso. Sin embargo, lo más fascinante fue la tenue pero innegable resonancia dentro del genoma humano. Una palabra surgió en las cámaras del Consejo mientras analizaban los datos, pronunciada en voz baja. Asterisco, dioses de la guerra. Asterisco, informes que llegaban a raudales. Investigador más desconcertado que el anterior. Los humanos en la superficie parecían ordinarios, impulsados por pasiones primitivas y búsquedas triviales. Su tecnología, aunque rudimentaria para los estándares galácticos, era tenazmente inventiva, pero análisis más profundos insinuaban algo completamente diferente, algo latente, incluso oculto, para los humanos. Ellos mismos, los Zepra, lo llamaban resonancia genética, la energía potencial que acechaba, enroscada, impaciente como un volcán antiguo, esperando a entrar en erupción. «Míralos», se burló. Vetteren, un científico de alto rango del Consejo, dijo: «¿Cómo podrían estas criaturas ser algo más que una curiosidad? Dioses de la guerra, ridículos». Sus compañeros rieron entre dientes, pero no todos estaban convencidos. Sella, un observador más joven con una inclinación por la minuciosidad, instó a la precaución. «Recuerden las teorías de nuestros estudios sobre resonancia. Los marcadores genéticos inactivos sugieren un poder mucho mayor de lo que conocemos. Pueden estar latentes, pero bajo las condiciones adecuadas, podríamos encontrarnos lidiando con más de lo que podemos manejar». Vetteren descartó la precaución. «No son más que primitivos durmientes. Sea cual sea el medio en que estos dioses de la guerra puedan representar nuestra pérdida para la historia. Somos los arquitectos de las estrellas». Su despertar es una fantasía, pero el Consejo estaba lo suficientemente intrigado como para comenzar un experimento, uno inofensivo para sus estándares. Naves de vigilancia equipadas con... Se envió tecnología de camuflaje para observar la Tierra, centrándose en analizar los patrones de respuesta humana a perturbaciones menores que los humanos notaron, por supuesto, aunque creían que las anomalías eran fenómenos naturales, cambios y magnetismo, erupciones solares inusuales y ráfagas aleatorias de estática en sus transmisiones. Los científicos se devanaron los sesos mientras el Zephyr continuaba sus pruebas. A medida que pasaban las semanas, la curiosidad del Consejo se profundizaba. Observaban la vida diaria de los humanos, observando sus reacciones ante la adversidad, su resiliencia bajo presión y su férrea lealtad a los parientes y la bondad. Sella notó que, incluso sin ser conscientes de ser observados, los humanos se protegían instintivamente entre sí. No era una característica exclusiva de ellos. Muchas especies tenían comportamientos defensivos, pero en los humanos había una ferocidad, una lealtad que insinuaba algo mucho mayor bajo la superficie. Eran como resortes en espiral, engañosamente presentes, pero listos para desatar un poder incalculable bajo la presión adecuada. Finalmente, en un momento de silenciosa tensión, dentro de la cámara del Consejo, Sella habló. «Quizás. Los hemos subestimado. Su adaptabilidad es sorprendente. Sus respuestas son calculadas, incluso instintivas. Es casi como si supieran algo que nosotros no. Como si anticiparan un conflicto a cada paso». El Céfiro guardó silencio y, por primera vez en años, la incertidumbre se apoderó de sus mentes. Sin embargo, Bar desestimó sus observaciones, confiado en su convicción. «Lo que ven es mera coincidencia. Las sombras temen que les demos un empujón. Quizás un pequeño evento cósmico cerca de la atmósfera terrestre sea suficiente para despertar a estos supuestos dioses de la guerra de su letargo». El Consejo aprobó el experimento con asentimientos vacilantes. Una mezcla de intriga y desdén flotaba en el aire en cuestión de horas. Los cielos de la Tierra se oscurecieron mientras una perturbación controlada, una pequeña perturbación de un agujero negro, tenue pero innegable, brillaba en el borde de la atmósfera terrestre. Los satélites se apagaron. Las señales fallaron y la Tierra. Los científicos se apresuraron a investigar por un tiempo. Parecía que el experimento podría terminar sin incidentes. Los humanos, resilientes y racionales, mantuvieron la calma, atribuyéndolo a causas naturales. Pero algo más se agitó en su conciencia colectiva, un sentimiento primigenio y antiguo, entretejido en la fibra misma de su ser, un pulso y una conciencia inexplicable comenzaron a propagarse por la humanidad. Muchos lo descartaron como paranoia,
Pero algunos no pudieron ignorar la sensación de algo más grande, algo más allá de lo visible, como si sus instintos susurraran que se avecinaba una tormenta. No sabían por qué, pero un impulso de protección, de prepararse, rose, firme, en su interior, silencioso pero innegable, mientras el Zéfir observaba desde lejos, comenzaron a sentir un leve cambio, una resonancia que se alineaba con las lecturas de sus sensores. Algunos lo tomaron como una señal de éxito. Un mero destello de curiosidad se despertó, pero Seiya, en su creciente inquietud, no pudo evitar la sensación de que habían tocado algo que quizás era mejor dejar en paz. El Zéfir observó encantado la indiferencia de la humanidad. La primera tecnología no era rival para su camuflaje avanzado y con cada sonda no veían ninguna amenaza inmediata. El veterano, satisfecho y con aire de suficiencia, interpretó la falta de respuesta de los humanos. Sí. Como confirmación de sus puntos de vista, eran poco más que soñadores primitivos en una vasta galaxia, pero Seiya, aunque reacia a expresar sus preocupaciones con demasiada fuerza, no podía ignorar sus instintos. Los humanos, incluso en su ignorancia, demostraron coordinación y cohesión que parecían intencionadas, aunque solo subconscientemente, sugirió observar. Solo un poco más, aunque su recomendación fue recibida con una disimulada diversión en las cámaras del Consejo. La decisión de intensificar la situación se tomó rápidamente. Querían algo más visible, una prueba de la respuesta humana a una provocación tangible. Un golpe menor sería suficiente. La idea de Quinta era simple. Un poste electromagnético controlado cerca de la atmósfera terrestre desactivaría temporalmente la energía en una de sus ciudades pobladas. Un simple empujón para ver si la resistencia humana de Fine se activaba de forma perceptible. El Consejo, esperando ansiosamente los resultados, observó cómo se desarrollaba el plan. El pulso impactó la Tierra en un instante, causando apagones en un desprevenido. Las calles de la ciudad se sumieron en la oscuridad. La comunicación se interrumpió y una ola de confusión invadió a la población. El Consejo esperaba pánico. Esperaban caos, una muestra de la supuesta fragilidad de la humanidad, ya que creían que los humanos se derrumbarían bajo el peso de una oscuridad inesperada. Sin embargo, la respuesta fue, lejos de ser caótica, en lugar de desmoronarse. Los humanos se coordinaron rápidamente. Sus instintos se activaron casi de inmediato. Desde la distancia, el Zéfir observó conmocionado cómo se activaban los equipos de primera respuesta, moviéndose rápidamente por las zonas afectadas. Las unidades militares asumieron posiciones defensivas, listas para proteger a su gente. Mientras tanto, los hospitales operaban con energía de emergencia. Realizaban el triaje con eficiencia experta. La gente, en lugar de entrar en pánico, se ayudó mutuamente. Los desconocidos se guiaron mutuamente por las calles oscuras. Los vecinos se reunieron para compartir recursos. La respuesta humana fue rápida, metódica, resiliente y lejos de lo que el Zéfir esperaba. Seiya notó la sutil eficiencia de su respuesta, viendo una coordinación que trascendió la supervivencia. La humanidad se adaptó. Con una velocidad notable, improvisando soluciones a los problemas a medida que surgían, la simplicidad de sus acciones, efectivas y disciplinadas, subrayaba un poder latente que Zéfir apenas comenzaba a percibir. Era una respuesta silenciosa, una que demostraba fuerza no en la agresión, sino en la pura resistencia y fuerza de voluntad. Sin embargo, la veterana se burló, etiquetándola de simple. Su mentalidad, descartando el esfuerzo organizado como supervivencia instintiva en lugar de verdadera fuerza, frustró a Se. Una presión para una mayor observación, hemos visto solo destellos. Cada movimiento que hacen apunta a una capacidad que ellos mismos no saben que poseen, que ni siquiera necesitan despertar. Ya está ahí. Esperando. Si presionamos más, no se sabe cuánto se adaptarán ni con qué rapidez responderán. Sus advertencias, sin embargo, cayeron en oídos sordos cuando el Consejo, audaces por la arrogancia de V, decidió una escalada mayor. Buscaron una reacción clara, algo que realmente. Para probar a estos supuestos dioses durmientes, un segundo plan desplegó un pulso más grande, configurado para perturbar varias ciudades, junto con una perturbación específica del campo gravitatorio para probar la estabilidad de la Tierra. Si los humanos realmente poseían algún poder latente, éste se liberaría. El pulso impactó, enviando ondas de choque a las redes tecnológicas de la Tierra y causando cortes eléctricos mundiales. Las ciudades se tambalearon brevemente,
perdiendo su conectividad y energía. Sin embargo, para sorpresa del Consejo, la respuesta de la humanidad fue impecable. Protocolos de emergencia eficientes, sistemas de respaldo activados, y los humanos se unieron en unidad. El Céfiro había subestimado a la gente, organizándose rápidamente, reuniendo recursos, albergando a quienes lo necesitaban y comunicándose por medios no digitales. Se adaptaron como si tales situaciones fueran algo natural. Seiya notó la calma y la precisión en su respuesta, una disciplina forjada por incontables generaciones que enfrentaban desastres naturales y conflictos. La resiliencia de sus comunidades era un arma en sí misma más poderosa que cualquier fuerza individual de cada ser humano. Era parte de un todo mayor. Su unidad y determinación colectiva formaban una red que Zephyr no pudo haber predicho. Ahora, el Consejo se veía obligado a reconocer lo que Seiya les había advertido. Los humanos se adaptaron más rápido que cualquier especie que hubieran encontrado, con una fuerza que no residía en su poder individual. Sin embargo, en sus esfuerzos conjuntos, el análisis de Zephyr vaciló. Algunos incluso sugirieron una retirada. Sin embargo, Veteran, aferrándose obstinadamente a su arrogancia, lo descartó como una coincidencia que exigía una última investigación, un encuentro directo para medir el alcance de la capacidad de adaptación humana bajo amenaza. Creía que un conflicto directo revelaría sus vulnerabilidades y extinguiría el miedo irracional del Consejo a estos dioses de la guerra durmientes. La decisión del Consejo fue recibida con vacilación por parte de algunos, incluyendo a Seiya, que podía percibir el peligro subyacente. Sin embargo, la voz de V se mantuvo firme y su insistencia en presionar aún más anuló sus protestas. Su ignorancia, alimentada por el orgullo. Zephyr avanzó con un plan. Su último experimento tenía como objetivo provocar a la humanidad. Revelando su poder latente, el Consejo permaneció sentado en un silencio atónito. Cada miembro procesaba la realidad que acababa de revelarse. Las defensas de la Tierra estaban de vuelta. Sus fuerzas aún estaban en alerta máxima. Los humanos no habían dado un paso adelante. Fue un acto revelador. Esta moderación calculada no nació del miedo. Fue una decisión consciente que reveló una fuerza interior que ninguno de los Zephyr había anticipado. El veterano, desconcertado pero reacio a admitir su error, propuso una retirada. ¿Están preparados? Sí, pero es una defensa frágil, basada en tecnología básica y predecible. Si simplemente presionamos un poco más, podemos romperla. Argumentó con un tono desesperado por preservar una pizca de credibilidad, pero sus palabras fueron insulsas. Carecían de la convicción de la que una vez hizo alarde. El Consejo miró a Seiya, cuyas silenciosas advertencias habían sido reivindicadas. Por una vez, no disfrutó de su reivindicación. En cambio, su voz tenía un tono sombrío. Si avanzamos. Ahora nos arriesgamos a despertar más que sus defensas. Cada movimiento que han hecho muestra una intención deliberada y compleja, pero algunos en el Consejo no estaban listos para abandonar su experimento. Se hizo una sugerencia final. Un intento cauteloso de evaluar una última respuesta. Propusieron una demostración de fuerza abrumadora, un engaño para obligarnos a los líderes a una tregua con la esperanza de exponer cualquier debilidad persistente. El plan fue aprobado a regañadientes y en un tenso silencio. La flota del Zephyr se dispuso en una formación diseñada para intimidar, flotando justo fuera del perímetro de defensa de la Tierra. La respuesta de la Tierra fue rápida y asombrosa. Los humanos se apresuraron no por miedo, sino con calma, organización y precisión. Se movilizaron recursos, flotas coordinadas y soldados posicionados en formación defensiva con una eficiencia escalofriante. Desconocían el alcance de la amenaza alienígena a la que se enfrentaban, pero la determinación era inconfundible. Los humanos estaban preparados para luchar, no con desesperación, sino con una confianza calculada. Era evidente que se habían enfrentado a innumerables conflictos antes. Incluso mal preparados, no estaban desprevenidos. Los comandantes de la Tierra emitieron una advertencia final, un mensaje audaz e inflexible enviado directamente al Zephyr en términos inequívocos. Dejaron claro que si una amenaza cruzaba sus límites, responderían con toda su fuerza. El Consejo recibió este mensaje, y por primera vez, la duda se apoderó de los corazones incluso de los más experimentados. El coraje y la cautela de la humanidad hablaron más fuerte que cualquier arma. Era un mensaje que Zephyr no podía ignorar. La tensión aumentó y se sentía densa en el aire. La Tierra se mantuvo firme, inmóvil, y el Zephyr se dio cuenta de que, incluso con toda su tecnología, su cuidadosa planificación y su supuesta superioridad, eran ellos los que dudaban. La fuerza de la humanidad ya no era solo una teoría,
era una realidad innegable ante ellos. Un veterano inquebrantable, desesperado por salvar su autoridad, instó a un ataque directo, insistiendo en que una demostración de fuerza era todo lo que se necesitaba para desmantelar esta fachada de resiliencia humana. Pero el Consejo, conmocionado por lo que habían visto, finalmente dudó. Seiya habló con firmeza. Su voz, firme pero teñida de algo nuevo, reverencia por la fuerza que representaba la humanidad. Si atacamos ahora, lo hacemos con el riesgo de algo más que la derrota. Nos arriesgamos al despertar de una fuerza que ni siquiera nosotros podemos calcular. Sus palabras resonaron por la cámara y el Consejo supo que tenía razón al observar a las fuerzas de la Tierra mantenerse firmes, preparadas para defender su mundo con una unidad que desafiaba todos los pronósticos. El Céfiro se dio cuenta de que la moderación de la humanidad era una advertencia. No se trataba de debilidad, sino del control de un poder que mantenían en reserva, un poder que incluso el Consejo temía provocar. El Consejo permaneció en un incómodo silencio. Cada miembro, consciente de que la tranquila respuesta de la Tierra había revelado algo extraordinario. No se puede negar que ahora el poder de la humanidad no residía en la fuerza bruta, sino en un espíritu colectivo que trascendía su tecnología, uniéndolos de una manera que ni siquiera los Zephyr, con sus avances superiores, podían igualar. Esta era una fuerza que no podía medirse por medios tradicionales, era algo innato y profundo, entretejido en la esencia misma de la humanidad. Mientras las fuerzas de la Tierra se mantenían firmes, preparadas pero inmóviles, un sentimiento de respeto comenzó a surgir en el Consejo. Por primera vez, pudieron ver la moderación de la humanidad por lo que realmente era una decisión consciente de mantener a raya su poder. El Consejo ahora se enfrentaba a una decisión. Podían reconocer esta fuerza e irse o podían arriesgarse a desatar una fuerza que podría significar su propia destrucción. La tensión era palpable. Cada uno sufría, consciente del precario equilibrio que se cernía entre ellos y la humanidad. Seiya sentía el peso de sus propias advertencias. Vindicada, se dirigió al Consejo por última vez. Vinimos aquí pensando que los entendíamos. ¿Qué ellos? Eran seres primitivos que no comprendían su propio potencial, pero míralos, no necesitan ser despertados. Están despiertos y están eligiendo la paz sobre el conflicto. Esa es la marca de una fuerza que va más allá de todo lo que imaginamos. Sus palabras resonaron entre los miembros del Consejo. Las brasas de su cautela ahora eran un recordatorio de lo que yacía latente bajo el exterior de la humanidad. Aunque reacio, el veterano ya no podía negar la realidad que tenía ante sí. En un raro momento de humildad, admitió que tal vez habíamos sido arrogantes en nuestro enfoque. Han mostrado más moderación, más unidad que incluso nuestros guerreros más disciplinados. Esta no es una fuerza que deba subestimarse. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas, cada uno dándose cuenta de que, por primera vez en su historia, se habían encontrado con una especie que podía rivalizar con ellos no en tecnología, sino en espíritu y determinación. Se preparaban para retirarse. Los líderes de la Tierra enviaron una última transmisión, un mensaje no de amenaza, sino de respeto mutuo. Reconocieron la presencia de una especie avanzada y extendieron una rama de olivo, ofreciendo diálogo en lugar de conflicto. La simplicidad de su respuesta fue humillante, incluso después de todas las provocaciones. La humanidad eligió la diplomacia, valorando la paz sobre el dominio, esto más que cualquier otra demostración de poder. Salieron del Consejo y todo estaba allí. Una especie con la fuerza para aniquilar, pero con la sabiduría para contenerse. Con silenciosa reverencia, el Consejo ordenó a la flota Zephyr que se retirara. No hubo discusión ni descenso. El mensaje era claro, la humanidad se había demostrado a sí misma, no mediante la fuerza, sino mediante la moderación. Un acto de poder que hablaba a la esencia de su naturaleza. Cuando las naves Zephyr giraron para partir, sabían que los relatos de los dioses de la guerra durmientes de la Tierra se extenderían por la galaxia. Un recordatorio para todos los que escucharan que dentro de la humanidad yacía un poder inigualable, un poder controlado no por debilidad, sino por elección. En la Tierra, la humanidad continuó en gran medida inconsciente de los temblores galácticos que su moderación había causado. Sin embargo, el Consejo recordaría este encuentro durante generaciones. Habían visto a los dioses de la guerra en la humanidad, silenciosos, controlados y aterradoramente poderosos. Y con una última mirada a la Tierra, supieron una verdad por encima de todas: nunca volverían a subestimar a los humanos.